Los síndromes de compresiones nerviosas o neuropatías compresivas se refieren a un grupo de alteraciones desde el punto de vista eh, de patología quirúrgica de los nervios periféricos, que en esencia hacen referencia, tal cual el nombre lo dice, a una compresión sobre un tronco nervioso en particular. Existen varios síndromes compresivos descritos, obviamente consideramos que tenemos muchos nervios, pero hay algunos nervios que son más susceptibles o que se comprimen de una manera más frecuente que otra. Por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo, que se refiere a una compresión de un nervio llamado nervio mediano en su paso del antebrazo hacia la mano, ¿ok? En donde puede verse comprimido o habitualmente se comprime debido a una estrechez por el espacio anatómico por el que cursa en esta parte de su trayecto. Eh, Otro de los síndromes compresivos más frecuentes que podemos observar es la compresión del nervio cubital a nivel del codo, igualmente habitualmente por tejido que de manera normal conforma esta área anatómica. Los síntomas que puede presentar una compresión nerviosa van a variar en virtud de cuál sea el nervio que se encuentra comprimido y cuál sea la parte de su trayecto que se va a comprimir. Pero en general podemos nosotros sospechar la existencia de una compresión nerviosa cuando el paciente refiere síntomas de tipo sensitivo o dolor de manera inicial eh, en un territorio nervioso en particular. Vamos a regresar al ejemplo del nervio mediano, en donde el territorio de inervación sensitiva corresponde a la mitad externa de la palma de la mano, a estos tres dedos, el pulgar, el índice, el dedo medio y la mitad del dedo anular. Entonces, generalmente los pacientes pueden llegar a referir mayores o menores alteraciones sensitivas, como por ejemplo la sensación de hormigueos, síntomas que se denominan parestesias, que habitualmente en un inicio van a ser de tipo intermitente, pueden ser más frecuentes durante la noche y conforme ese síndrome compresivo va progresando, los síntomas van a hacerse más constantes y más intensos. No es habitual que de manera inicial el paciente pueda presentar algún trastorno en la movilidad, mas sin embargo, cuando este existe, nos habla de un síndrome grave o de una compresión grave sobre el nervio periférico y es en estos casos en donde el actuar que tenemos nosotros que hacer, pues evidentemente debe ser muy rápido. Las causas de los síndromes compresivos en realidad son muy variables, pero podríamos mencionar como las más importantes la predisposición anatómica que tienen ciertos trayectos nerviosos, es decir, que cursan a través de espacios que van a ser anatómicamente reducidos y que tienen además poca capacidad para poderse distender. Ello incrementa el riesgo de poder presentar alguna compresión nerviosa. Posteriormente podríamos mencionar que variaciones en la anatomía que pueden incluir estructuras anatómicas accesorias que quizás no deberían de estar ahí, puede hacer también más susceptible a un nervio a poderse comprimir. Y también podemos asociarlos a la presencia de, ahora sí, alteraciones patológicas como enfermedades metabólicas, una de ellas más o menos frecuente que podríamos mencionar sería la diabetes, alteraciones en la función de la tiroides, por ejemplo, también el antecedente de traumatismos que hagan que ese espacio que ya de manera natural es reducido pueda incrementar la presión en su interior y esta ser transmitida al tronco nervioso para desencadenarnos la sintomatología. En esencia, el diagnóstico de una neuropatía compresiva debe ser clínico, es decir, el médico o nosotros como cirujanos debemos de pensar en la posibilidad de un síndrome compresivo, esto basado en la presencia de síntomas muy particulares, en la evolución de los síntomas y también en los resultados
que nosotros obtengamos durante el curso de una exploración física. Tenemos que revisar o analizar perfectamente cómo se encuentra la sensibilidad, cómo se encuentra la función de movimiento, y existen también para los distintos síndromes algunas maniobras que se conocen como maniobras provocativas, que en esencia lo que hacen es mimetizar o reproducir las condiciones de compresión, con lo cual el paciente presenta o desarrolla en el momento de la exploración los síntomas por los cuales acude a consulta. Y esta es la parte más importante del diagnóstico, la evaluación clínica. Pero hoy día podemos contar con otro tipo de herramientas como las de electrodiagnóstico, que en esencia lo que hacen es evaluar de una manera más cuantitativa cómo se encuentra la función eléctrica o de conducción sobre los distintos troncos nerviosos, ¿ok? Existen una serie de parámetros que nosotros evaluamos en el registro eléctrico que nos permiten identificar cuál nervio puede estar siendo afectado o verse comprimido. Por otra parte, otro grupo de estudios que también son igualmente útiles para el estudio de las neuropatías compresivas, porque nos permiten no solamente evaluar cómo está el nervio en sí, sino que nos permiten evaluar los tejidos de alrededor y observar si hay algún cambio o alguna otra alteración que pueda estar produciendo una compresión nerviosa. Y a lo que me estoy refiriendo son a las distintas técnicas de estudios por imagen, esencialmente el ultrasonido y la resonancia magnética. Por supuesto que existen algunas compresiones nerviosas que pueden llegar a prevenirse, dado que parte de los factores que nos pueden predisponer a desarrollarlas habitualmente son actividades repetidas o que nos producen algún traumatismo repetido sobre la región afectada. Así que son enteramente prevenibles, la mayor parte de ellas. El manejo de una neuropatía compresiva va a variar dependiendo de cuál sea la severidad de los síntomas. Podemos nosotros clasificar o dividir el desarrollo de una neuropatía compresiva de acuerdo a la evolución y al compromiso que tiene el nervio por la compresión, de tal suerte que en etapas muy tempranas podríamos nosotros considerar el uso de manejo, una terapéutica conservadora, está básicamente con rehabilitación física, en algunas ocasiones también el uso de alguna inmovilización por algún tiempo, el uso de analgésicos, antiinflamatorios o el uso de medicamentos específicos como los antineuríticos pueden ser suficientes para poder tratar una compresión nerviosa cuando se encuentra en una etapa inicial. A veces podríamos considerar también la realización de algunas maniobras un poco más invasivas, como las infiltraciones o los bloqueos nerviosos para tratar. Pero resulta que cuando los síntomas no ceden a pesar de un adecuado manejo conservador, o si el paciente en el momento de la consulta inicial encontramos que tiene síntomas demasiado severos, pues la única opción que tenemos para poder resolver el problema es con una cirugía. Y básicamente la cirugía consiste en descomprimir el tronco nervioso que se encuentra comprimido. Lo ideal es que una compresión nerviosa deba manejarla un cirujano, que puede ser de cualquier de las siguientes especialidades, ortopedistas o cirujanos de mano o neurocirujanos que estén familiarizados o que sean subespecialistas en cirugía de nervios periféricos.